Buenos días, bienvenidos a Faro Televisión. Hoy nos acompaña Antonio Orillo, que es investigador y profesor adjunto del Instituto de Historia y Cultura Militar y que ayer estuvo pronunciando en la UNED una conferencia sobre el cancionero legionario. Hablaste en la conferencia de muchas canciones, pero bueno, mejor que comencemos por la más famosa Legión, que es el novio de la muerte. Si nos puedes contar un poco la historia. Bien, pues la historia surge casi la necesidad imperiosa después del desastre anual de hacer una canción que infundiera ánimos al ejército español, ¿no? Y entonces en aquella época uno de los letristas con más éxito en el mundo, en el mundo del cuplé y de la revista era Fidel Prado. Fidel Prado piensa en decir, bueno, la Legión hacía un año que se había fundado y España tenía una esperanza tremenda en la Legión, ¿no? Entonces, de alguna manera, el letrista quiere hacer un homenaje a los legionarios, ¿no? Que entonces eran el tercio de extranjeros. Y, bueno, escribe esta maravillosa canción, se la da a Juan Costa, otro músico extraordinario de los años 20, y surge de la siguiente manera. ¿Cómo lo llega a interpretar la famosa Lola Montes? Pues producto de la casualidad. Hay a veces que en la vida se dan casualidades y circunstancias, y aquí, bueno, pues fue una de ellas, que casualmente se encuentran en la calle Montera de Madrid, Fidel Prado y Lola Montes. Entonces ya le acababa de llegar a Fidel Prado la partitura, los arreglos ya del músico, Juan Costa. Dice, mira Lola, yo creo que esta partitura a ti te iría perfectamente. Dice, ¿y por qué no vamos a hacer una audición en el estudio del maestro Modesto Romero, que también era un gran músico militar, también compuso música militar y música civil, un hombre de grandísimos éxitos y de fácil composición en los años 20. Se fueron a casa del maestro Romero, que está relativamente cerca, en el barrio de Chamberí, a 15 minutos, en la calle Luchana, y allí tuvo por primera vez la audición del Novio de la Muerte. Gustó mucho a los tres, ella se acopló perfectamente y estaba de turné por Andalucía en aquellos días, y se iba a Málaga, y la estrenó allí en Málaga. La estrenó en el Teatro Vitalaza de Málaga, con muchísimo éxito. Málaga y la Legión siempre han estado, por motivos obvios, ¿no? Es decir, el puerto, el desembarco, la vinculación que ha habido no es solamente de ahora, de El Novio de la Muerte, de la marcha procesional. Allí la escuchó la duquesa de la Victoria, y esta le pidió a Lola Montes, decir, oye, Lola, mira cómo están nuestros soldados en Melilla, hay que darles ánimo y te sugiero que vayas a actuar en Melilla. Y efectivamente vino el día 31, ya había ocurrido la de anual, y actuó el día 30 y 31 aquí en Melilla, y el éxito fue apoteósico, ¿no? Esto se lo comenta Lola Montes, exactamente esta historia se la cuenta Lola Montes al gran musicólogo de la música militar de España, que es don Ricardo Fernández de la Torre. No me cansaré de repetirlo. Si Johann Sebastian Bach es el padre de la música clásica, Ricardo Fernández de la Torre es el padre de la música militar. ¿Con quién has trabajado tú? Con quien he tenido el orgullo de ser su alumno. Bueno, para mí Ricardo ha sido todo. Ha sido mi maestro, es mi referencia, pero yo creo que todo el mundo que quiera investigar algo sobre la música militar tiene que mirar a Ricardo. De lo contrario, no sabrán casi nada de música militar. Y antes del Novio de la Muerte, los legionarios, que la Legión ya se había fundado en el año 20, el Novio de la Muerte es del año 21, en la conferencia contabas que cantaban canciones de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Madelón. Naturalmente, bueno, ya en la conferencia lo comenté y es así. Al ser tercio de extranjeros, pues muchos de los alistados eran soldados que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que estaba relativamente cerca, hay 2 años. 2 años desde la fundación de la Legión a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y claro, la canción más popular durante la Primera Guerra Mundial, la Madelón. Otra,
es largo el camino a Tipirari, que era una canción irlandesa, y otra alemana que se llama Deutschland über alles. O sea, El himno alemán, ¿no? Sí, bueno, pero el himno alemán con ciertas modificaciones, ¿no? Y vale, pero la que caló más entre los soldados del tercio fue la Madelón, no la Madelón, y entonces el tercio rápidamente hizo una adaptación a Canción Legionaria, con las letras que, bueno, ayer lo pudisteis escuchar y bueno, todo el mundo conoce, porque luego se han hecho varias versiones de la Madelón. La Madelón, en principio era cuplé también, la cantaba pues un cómico por ahí por los pueblos de Francia. Ahí hay leyendas, como en todas este tipo de canciones, que son un icono para determinados países o determinados cuerpos del ejército, como es un icono, pues yo que sé, la Madelón, Lili Marlene, Faceta Nera y ahora Novia de la Muerte. Cada una de ellas tiene una leyenda, y leyendas que a veces son cuestionables, ¿no? Y era necesario que los legionarios tuvieran una canción propia, que no cantaran canciones de otros Efectivamente, países. es decir, el fundador de la Legión piensa que dice, bueno, tenemos que tener nuestras propias músicas, ¿no? Y claro, encarga pues un himno, el himno de tercios heroicos. Y entonces el himno de tercios heroicos es un himno con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho brío, con mucha energía, y bueno, con una contraseña tremenda que es legionarios a luchar, legionarios a morir, y se convierte en el primer himno oficial de la Legión. El primero es tercios heroicos, porque, repito una vez más, la gente cree que el himno de la Legión es el Novia de la Muerte. No, el himno de la Legión actual es la canción del legionario. Primero fue tercios heroicos y después la canción del legionario, que es el himno actual. El Novio de la Muerte nunca fue himno de la Legión, oficialmente. ¿Pero es la más representativa? ¿Se puede considerar? Sí, sin duda alguna, porque que es la más representativa de la Legión, el Novio de la Muerte. Es decir, es como decir, España, la palabra flamenco y España van unidas, ¿no? Es decir, tú dices flamenco en cualquier parte del mundo y tal, tú dices el Novio de la Muerte en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma del mundo, y va asociado a la Legión. O sea, sí es la más representativa, por supuesto la más difundida y un caso raro en la historia de la música militar, ¿no? El caso raro es que, decir, una canción que nace en un cabaret, la canción nace en un cabaret, se transforma después en una extraordinaria marcha de desfile, con un brío también tremendo, a 160 pasos por minuto del paso legionario. Después, en el año 52, se transforma en marcha procesional y es, a mí personalmente, es una de las marchas procesionales más emotivas que puede sentir uno, ¿no? Pero es que no es solo eso, también llega al mundo del deporte. O sea, los aficionados del Atlético de Madrid hacen con la melodía del Novio de la Muerte, hacen un rock and roll tremendo, un grupo de los años 80 se llamaba Glutamato Yeye, que fue muy aceptado. Y luego hay otro grupo por ahí que hace una cosa más suave, digamos pop, ya no era rock and roll, sino era pop. Es un caso único en el mundo de la música militar, el Novio de la Muerte. Por estas cosas, no conozco ninguna otra canción en el mundo de la música militar, en España de luego, y en Europa yo tampoco conozco nada. Eso te iba a preguntar, en otros países de tradición militar como el Reino Unido, por ejemplo. No, es una transformación como esta, no. O sea, por ejemplo, la Madelón sí se transforma de couplé en una magnífica marcha de infantería, eso sí. Pero luego ya la marcha procesional, toda esa difusión a nivel mundial que tiene el Novio de la Muerte con la marcha procesional es única en el mundo, yo creo, y digo creo con bastante seguridad. Para terminar, quería preguntarte si has asistido a la obra de teatro del Novio de la Muerte. Sí, he asistido a la obra de teatro del Novio de la Muerte. Hombre, me ha agradado mucho que ver una representación de este couplé y de esta obra. Me gustó mucho, ayer, tengo que decirlo, me gustó muchísimo la banda de guerra. La banda de guerra de ayer me gustó muchísimo, ha ensayado muchísimo
y eso se notaba a la hora de cantar. En general, pues vamos a decir que estaba muy bien y ojalá se pudiera difundir, ¿no?, en otras ciudades de España. Pues Antonio Lillo, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el plató de Faro Televisión y esperamos volver a verte en otras ocasiones. Pues nada, a su entrada a exposición yo agradecerle fundamentalmente a una persona, Juanjo Florensa, que ha sido el ideólogo de todo esto, de la obra que vimos ayer, de mi conferencia, y en fin, fue alumno mío en un curso y desde luego es un hombre que se ha trabajado el tema y que yo creo que Melilla tiene que aplaudir un poco la iniciativa de Juanjo Florensa. Y el Centro UNESCO. Y el Centro UNESCO también. Pues muchas gracias. Pues nada, a ustedes. Hasta cuando quieran.